2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Estamos en una clase más de fortalecimiento del área de Biología-Geografía. Con ustedes se presenta la maestra Mariluz Limachi Alcón y hoy vamos a revisar el tema de inmunodeficiencia e hipersensibilidad. Para iniciar este tema de inmunodeficiencias e hipersensibilidad, vamos a empezar hablando sobre lo que es el sistema autoinmune. Hablar del sistema inmunitario es hablar del ejército del cuerpo. Así, el sistema inmunológico es el escudo que va a proteger a todo nuestro organismo. ¿De qué va a protegerlo? De bacterias, gérmenes y virus. Y es la responsabilidad de este sistema decirle al cuerpo qué es parte de nosotros y qué elementos no son parte de nosotros y pueden generarnos muchos daños. Sin embargo, en algunos casos el sistema inmune puede fallar y llega a incluso atacar a nuestro mismo cuerpo. ¿Te imaginas? Nuestro cuerpo en uno de los casos estaría sin defensas. En otro caso, nuestro cuerpo atacándose a sí mismo. Y en un tercer caso, nuestro cuerpo con muchas más células inmunitarias de las que necesitamos, al grado de que estas también pueden confundir a nuestras células y atacarlas. Increíble, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a revisar este tema a mayor profundidad. Bien, lo que es la inmunodeficiencia. Cuando hablamos de inmunodeficiencia, vamos a hacer referencia a un conjunto de patologías que se van a caracterizar principalmente por una ausencia o reducción de la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Si revisamos la terminología inmunodeficiencia, hace referencia a que nuestro cuerpo tiene menos capacidad inmunológica que otros cuerpos. Así, esto está caracterizado por un funcionamiento anómalo de uno o más componentes del sistema inmunológico. Ahora, existen tipos de inmunodeficiencias. Tenemos las inmunodeficiencias primarias, que son debidas a defectos congénitos intrínsecos, es decir, a genes mutados. La persona con una inmunodeficiencia primaria es aquella que nace con una alteración a nivel de sus genes y puede llegar a desarrollar diferentes patologías. Otro tipo de inmunodeficiencia son las inmunodeficiencias secundarias, que también son conocidas como adquiridas. Y son aquellas que van a ser producidas por muchos agentes externos, como por ejemplo infecciones, fármacos, condiciones clínicas como malnutrición, tumores, infecciones, la edad misma. También lo que es en algunos casos la radioterapia o otros factores ambientales como niveles de radiación exagerados. Estos trastornos pueden ser el resultado de diferentes enfermedades, algunas mucho más crónicas y graves como la diabetes y el cáncer. Así, las inmunodeficiencias pueden ser consecuencia casi de cualquier enfermedad. Por ejemplo, las personas que padecen diabetes pueden llegar a derivar alguna enfermedad por inmunodeficiencia, ya que hay un funcionamiento inadecuado de los glóbulos blancos, es decir, los leucocitos. También, cuando en nuestro cuerpo existe una alta concentración de azúcar, es decir, cuando hay una hiperglucemia, también se puede generar una enfermedad inmunodeficiente. Otras infecciones como los virus, la más conocida, la VIH, es decir, el virus de inmunodeficiencia humana, puede producir un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA, que es el más frecuente y el más grave de los que nosotros podemos tener en nuestro contexto. También, como les decía, muchos tipos de cáncer pueden causar inmunodeficiencia porque nuestro cuerpo no está trabajando adecuadamente. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la leucemia, que es un tipo de cáncer que está presente en la sangre y que puede impedir que la médula ósea produzca glóbulos blancos normales. Y estos, recordemos que son parte del sistema inmunitario. En otro caso, la desnutrición. La desnutrición puede deteriorar el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque no llegamos a tener los nutrientes necesarios para nuestra alimentación, de tal forma que no llegamos a producir la misma calidad de células que son parte de este sistema.
Así, la inmunodeficiencia secundaria también ocurre en personas de edad avanzada o personas que están hospitalizadas. Cuando nosotros vamos a un hospital vamos a tener que tener muchos cuidados, sobre todo porque las personas enfermas tienen un sistema inmune debilitado. Bien, ahora que ya conocemos lo que es las deficiencias inmunitarias, vamos a hablar de otra alteración del sistema inmune, que es la hipersensibilidad y alergia. Cuando nosotros escuchamos el término de hipersensibilidad, vamos a hacer referencia al prefijo hiper, que significa mucho, y sensibilidad. Entonces, lo que es la hipersensibilidad hace referencia a un conjunto de reacciones que suponen una respuesta inapropiada o excesiva. Es decir, que si nosotros estamos enfermos y necesitamos estas células que son parte de nuestro escudo, de nuestro elemento protector, estas están tan reforzadas que en algún momento llegan a tener una respuesta mucho más elevada de la necesaria. Y así, por ejemplo, tenemos o podemos presentar diferentes tipos de alergia. Al hablar de los tipos de hipersensibilidad, vamos a caracterizar 4. La primera, que es la hipersensibilidad de tipo 1 o respuesta inmediata, es aquella que se da después de un primer contacto con ese agente alergeno. Las células están puestas sobre aviso de que hay un elemento extraño en nuestro cuerpo y ante ello tienen una respuesta inmediata, y este tipo de reacciones pueden provocar diferentes alteraciones como una atopía, una anafilaxia o el asma. En este caso vamos a ver cómo es que una persona que tiene una alergia tiene una respuesta inmediata. En muchos casos no puede respirar o se le empieza a presentar diferentes alteraciones a nivel de la piel o los ojos. El segundo tipo o tipo 2 de hipersensibilidad es aquella dada por anticuerpos o citotóxicos. Este tipo 2 está caracterizado principalmente porque hay la presencia de anticuerpos a secas, es decir, que se va a dar cuando nuestro organismo llega a identificar diferentes células que parecen patógenas, pero en realidad no lo son. Sin embargo, nuestro cuerpo, células como los macrófagos o las células dendríticas, las reconocen y empiezan a fomentar que los linfocitos B generen aún más anticuerpos para ellas, destruyéndolas en forma errónea. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que nuestras células del sistema inmune están un poco ciegas, empiezan a perder visibilidad y empiezan a confundir a diferentes células que son parte de nuestro cuerpo y pareciera que fueran células dañinas, entonces las confunden y las destruyen. Un ejemplo claro es la anemia hemolítica autoinmune. En esta, por ejemplo, nuestro cuerpo empieza a reconocer a los eritrocitos o a los glóbulos rojos como enemigos. ¿Te imaginas? Ver a nuestra sangre o a los elementos como glóbulos rojos como enemigos y empieza a destruirlos. De esta forma vamos a ver que no se trata de una alergia como el tipo 1, pero sí de un fallo del sistema inmunitario. La hipersensibilidad de tipo 3 o también llamada la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Este tipo de hipersensibilidad se da cuando hay la unión de un antígeno y un anticuerpo que normalmente son eliminados durante el desarrollo de una respuesta inmunitaria. Sin embargo, el organismo como tal llega a almacenar estos inmunocomplejos que son demasiado grandes y se llegan a depositar en nuestros tejidos y llegan a desembocar señales de ataques inmunes erróneos, es decir, nuestro cuerpo empieza a confundirse. Y los diferentes síntomas que acompañan a esta hipersensibilidad puede ser una vasculitis, una nefritis o una artritis, solo que aparecen de forma esporádica, hasta que estos inmunocomplejos sean eliminados en su totalidad. Bien, ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad retardada o tipo 4. Esta también es conocida como aquella mediada por células. Y este tipo de hipersensibilidad, como su nombre lo indica, es mediada por los linfocitos T. Estos linfocitos se sensibilizan al entrar en contacto con un antígeno concreto y pueden dañar el tejido por su efecto tóxico directo. Sin embargo,
En resumen, vamos a decir que este tipo de hipersensibilidad tiene una respuesta tardía, que se produce ante un antígeno al cual los linfocitos ya están sensibilizados. Finalmente, podemos decir que la hipersensibilidad retardada se llama justamente así, porque tiene una respuesta tardía ante los efectos de agentes patógenos. Bien, espero que te haya gustado el tema. Hablar del sistema inmunitario y de sus deficiencias es realmente muy amplio y es importante que lo conozcamos. Finalmente, para reflexionar al respecto, vamos a realizar algunas preguntas y las vamos a responder en conjunto. La primera pregunta, ¿qué pasaría si nuestro cuerpo pierde su sistema inmune? Mientras vas pensando tu respuesta, para responder, te voy a ayudar ejemplificando con una patología que ha estado incrementando de forma alarmante a nivel mundial, que es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que es un tipo de inmunodeficiencia que ataca a nuestro sistema inmune. Decíamos que el sistema inmune es como un escudo. Este escudo cada vez se va debilitando por este virus y finalmente se presentan muchas enfermedades oportunistas que llegan a aprovechar cualquier espacio o cualquier enfermedad para atacar diferentes órganos y finalmente causar la muerte de la persona que tiene este virus. La siguiente pregunta, ¿tienes algún tipo de hipersensibilidad o conoces a alguien que la tenga? Recuerda que cuando hablamos de hipersensibilidad hacemos referencia a lo que comúnmente conocemos como alergia y depende del organismo, del medio ambiente y puede ser bastante común en nuestro medio. Por lo que hay personas que la padecen y estas personas requieren muchos más cuidados de los necesarios y requieren fortalecer de manera constante su sistema inmunológico para que tengan un buen funcionamiento de su cuerpo. La tercera pregunta, ¿cómo crees que debemos fortalecer nuestra salud y nuestro sistema inmunitario? Ahora que ya conocemos un poco sobre lo que son las deficiencias o las inmunodeficiencias y la hipersensibilidad, es importante recordar que nuestro cuerpo tiene memoria. Así como lo escuchas, nuestras células tienen memoria, de tal forma que nosotros vamos a responder gracias a la memoria que tienen nuestras células. Y al igual que nosotros, las células del sistema inmune van aprendiendo día a día y llegan a almacenar las diferentes respuestas inmunológicas ante diferentes patologías. Es por eso que muchas enfermedades han pasado a lo largo de los años y aún lo que es la población mundial de personas, aún persistimos. Bien, ahora vamos a también recordar que cuidar la alimentación, el sueño y hacer ejercicio es importante también para llegar a tener una buena higiene y un buen cuidado del sistema inmune. Ahora vamos a pensar un poco sobre los hábitos que tenemos y vamos a reflexionar al respecto, porque cuidarnos también es una forma de cuidar a los otros. Muy bien, queridos estudiantes, para llegar a reforzar un poco más de lo que son las inmunodeficiencias y la hipersensibilidad, te invito a ver el siguiente video. Nuestros cuerpos cuentan con una línea de defensa asombrosa, llamada el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se compone de varias células que protegen nuestros cuerpos. Para que las células inmunes cumplan su trabajo apropiadamente, la comunicación celular es esencial. El cuerpo contiene más de 60 trillones de células. Cuando las células detectan material de invasores extraños, estas producen químicos que alertan al cerebro y a otras células del peligro. El cerebro, a su vez, produce hormonas y neurotransmisores para alertar a las células inmunológicas. Las células inmunes contienen un sistema de GPS que es extremadamente preciso, que les permite encontrar el lugar exacto en donde se necesita la ayuda. Cuando las células inmunes son llamadas a la acción, el cuerpo abre un camino para que las células lleguen al área comprometida con rapidez. Una vez que llegan, se ponen a trabajar inmediatamente. La inflamación, el dolor, el enrojecimiento y la fiebre son manifestaciones de que las células inmunes están trabajando. Durante el proceso, hay diferentes células inmunes involucradas.
Cuando se realizan las reparaciones y las células nuevas han reemplazado las dañadas, todo vuelve a la normalidad. Las células inmunes forman una parte asombrosa de nuestros cuerpos. Cada célula inmune tiene habilidades, armas y conocimiento especiales, casi como un equipo SWAT trabajando juntos con el cerebro, las glándulas y la microbiología. Las células inmunes son capaces de mantener nuestros cuerpos saludables a nivel celular. Sus funciones principales son matar y descomponer las células irreparables, destruir las células cancerosas, las bacterias, los virus y los hongos, ayudar a eliminar y destruir las toxinas, responder a las infecciones y recordar la información de las moléculas y los gérmenes extraños. Las células inmunes son producidas en varias partes del cuerpo. Algunas son creadas en la médula de los huesos de las piernas, otras en el vaso y muchas más son creadas en la glándula del timo. El timo es una glándula importante, particularmente cuando se trata de las células inmunológicas. Esta glándula regula la respuesta inmunológica y traza su actividad celular a través de todo el cuerpo. Contándolas todas, hay más de 12 trillones de células inmunes en el cuerpo. Entonces, con tanta protección, ¿cómo es que llegamos a estar tan susceptibles a las enfermedades crónicas, los trastornos y el cáncer? La respuesta es que el sistema inmunológico puede funcionar en su mejor nivel solamente cuando existe un balance sano, tanto de hormonas y neurotransmisores. Cuando ocurren los desbalances, el sistema inmunológico tiene dificultad para funcionar de manera óptima. Por ejemplo, cuando estamos bajo estrés, el cuerpo aumenta la producción de una hormona llamada cortisol. Los niveles altos de cortisol inhiben la función de la glándula del timo. Recuerde que el timo es responsable de regular la respuesta inmunológica y de crear células inmunes. Cuando se inhibe, el sistema inmunológico sufre un golpe grande. Muchas veces, esto no se detecta porque, a diferencia de una elevación de adrenalina, no podemos sentir una elevación de cortisol. Otra parte importante del sistema inmunológico es una área del cerebro llamada el vago. El vago se comunica con el timo, el vaso y las células inmunes por medio de neurotransmisores llamados norepinefrina. Esta región recibe mensajes cuando los tejidos se lastiman o se comprometen y cuando haya una cantidad elevada de moléculas inflamatorias en el torrente sanguíneo. En respuesta a los altos niveles de moléculas inflamatorias, se envían signos para impedir la producción de TNF, factor de necrosis tumoral, una sustancia en el cuerpo que causa inflamación. Si no se impide, la TNF puede causar enfermedades en el sistema inmunológico. El obstruir el TNF es esencial para controlar la inflamación y es una parte importante de la respuesta inmunológica. La comunicación entre el vago y el sistema inmunológico es importante para mantener nuestros cuerpos saludables y libres de las enfermedades crónicas. Esta comunicación se lleva a cabo por medio de los reflejos. Sin embargo, el estrés crónico siempre interrumpe esta comunicación. Bien, para concluir este tema vamos a buscar un tipo de inmunodeficiencia y un tipo de hipersensibilidad. Yo te sugiero que investiguemos sobre VIH-Sida y el asma. Ambos elementos o ambas patologías son las más frecuentes en nuestra región y vamos a investigar sobre las causas que lo producen, sus síntomas y las formas de prevención. Ha sido un gusto acompañarte y nos vemos en una próxima ocasión. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.